Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a analizar este circuito que se compone de esta fuente de corriente dependiente de esta corriente I que tenemos que encontrar su valor. También tenemos estas dos resistencias de 20 ohms y 60 ohms y esta fuente de corriente de 0.25 amperes. Para empezar vamos a asignar algunos nombres, algunas variables para referirnos a cada uno de estos datos para hacer más sencillo el planteamiento de ecuaciones. A esta resistencia de 20 ohms vamos a nombrarle la resistencia 1. A esta corriente de 0.25 amperes eso se puede escribir como un cuarto amper y a su vez vamos a llamarle IF, de corriente de la fuente. Este voltaje de 80 por I, por esta corriente, pues como la letra B de voltaje. Y esta resistencia de 60 ohms vamos a llamarle R2. Bien, ahora analicemos cómo van a ser las corrientes en este circuito. Pues como ya se nos dice, esta corriente I va a venir para acá y se va a entrar al nodo A. Vamos a proponer una corriente que va a salir de aumentando el potencial de esa fuente de voltaje de esta forma y vamos a llamarle I de BA, que va pues de BA, ¿no? Del nodo B al nodo A. Y pues no la conocemos, así como no conocemos tampoco esta I. Esta también va a entrar al nodo A y ambas se van a juntar para salir hacia abajo en una corriente constante de 0.25 amperes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a plantear la ley de Kirchhoff de corrientes para el nodo A con el objetivo de poner esta corriente que acabamos de nombrar, IBA, en términos de la corriente que queremos encontrar, esta, y de la que ya conocemos de 0.25 amperes. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ley de Kirchhoff, la corriente en el nodo A. Nos dice que la suma algebraica de las corrientes es igual a 0, que en este caso es, pues nos entra esta corriente I, entra esta corriente IBA y sale esta corriente de 0.25 amperes que nos estamos refiriendo a ella como IF. Esto por supuesto es igual a 0, por lo tanto podemos despejar IBA de esta ecuación y obtenemos que IBA es igual a IF menos I, la cual es la de nuestro interés. Esta ya la conocemos. Muy bien. Habiendo obtenido esta corriente, podemos poner la diferencia potencial de BA en términos de la corriente que ya conocemos y la corriente que nos interesa conocer. Asimismo, esta resistencia podemos poner la diferencia potencial de C a A en términos de la corriente que pasa por esta resistencia, que es I. De esta forma ya tenemos todos los voltajes del circuito en términos de la variable que nos interesa conocer. Entonces vamos a hacer eso. Ya con estas direcciones de las corrientes nosotros podemos pues proponer o definir la polaridad de las resistencias. Esta pues la corriente pasa para arriba, entonces va disminuyendo el potencial de esa forma. Muy bien, entonces vamos a plantear ahora una trayectoria para aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que viene siendo la de voltaje. Por ejemplo, voy a borrar un poco aquí. Vamos a aplicar esta trayectoria cerrada, yendo en contra de las manecillas del reloj. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. Nos dice que la suma algebraica de los voltajes, que en este caso aquí estamos yendo del negativo al positivo, estamos aumentando el potencial, es decir, menos B, que ahorita vamos a ponerlo en términos de la I que queremos conocer, de la corriente. Luego aquí estamos disminuyendo el potencial
estamos yendo de B a A, estamos disminuyendo el potencial. Entonces aquí tenemos más, que viene siendo aplicando ya la ley. Bueno, no, vamos a ponerlos en términos de las corrientes, de los voltajes. Tenemos voltaje de B a A. Y luego vamos de A a C, que pues estamos aumentando el potencial, ¿no?, de los nodos. Entonces viene siendo el negativo de pues de C a A, ¿no? Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm para el caso de estos dos voltajes, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y vamos a poner este voltaje en términos de la variable que nos interesa conocer. Esto por supuesto que esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos que 80 menos 80 y el voltaje de VA pues venía dado por la resistencia 2 por la corriente que pasa aquí, que es, recordemos, IVA, que ya tenemos en estos términos. Y restamos por último la resistencia 1 aplicando la ley de Ohm por la corriente que pasa a través de la resistencia 1, que es simplemente I, y esto es igual a 0. Vamos a agrupar los términos que tengan I de esta forma. Tenemos fijémonos en que los términos que incluyen I tienen un signo negativo todos, entonces vamos a factorizarlo también. Tenemos 80, aquí este va a multiplicar, este R2 va a multiplicar esta I, entonces más R2, y este R1 pues multiplica la I, entonces más R1, esto multiplicado por I, y pues distribuyendo aquí, más R2 y F igual a 0. De esta forma, despejando I, vamos a tener que I es igual a, bueno, podemos sumar a ambos lados este término, entonces, y luego dividimos ambos lados entre lo que acompaña a esta I, que viene siendo esto. De esta manera tenemos que I es igual a R2 y F sobre 80 más R2 más R1, que sustituyendo los datos que tenemos, que todos estos ya los conocemos, son las resistencias y es la corriente que se nos da. De esta forma tenemos, bueno, ohms por ampere son volts, entonces tenemos R2 que son 60 por un cuarto volts entre 80 más 60 más 20, pero estos 20 y 60 son 80 más otros 80, 160 ohms, lo que viene siendo 60 entre 4, 15 volt entre ampere son volt entre ohm son ampere, entonces 15 entre 160 ohm, que pues para reducir la fracción viene siendo 3/32. No es ohms, perdón, esto son ampere. Y son 3 sobre 32 ampere. Entonces hemos conseguido la corriente esta, que son 3 sobre 32 ampere. De esta forma podemos utilizar pues esta corriente para calcular pues esta corriente VA que hayamos definido ahorita, que pasa por la resistencia 2. Entonces pues esta es un cuarto entonces de ampere menos 3 sobre 32 ampere, lo cual es igual a, es un cuarto menos 3 sobre 32 ampere, que son 5/32 ampere. Muy bien. Luego podemos obtener cuáles son los voltajes de cada una de las resistencias, y por último podemos calcular el voltaje pues de esta fuente, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por aquí abajo.
Recordemos que este voltaje, que es DCA, viene dado por la resistencia 1 multiplicado por I, lo que es resistencia 1, que son 20 ohms, por I, que son 532 amperes, y esto nos da 20 por 5 sobre 32 amperes, son 25 octavos. No es correcto, de hecho, porque estoy usando este resultado y tendría que haber usado 3 sobre 32 amperes. Entonces aquí cambiamos, son 3 sobre 32 amperes. Vamos a volver a hacer el cálculo. Y nos da 15 octavos volt. 15 octavos volt. Y por último vamos a calcular el voltaje de VAA. Entonces por aquí voltaje de VAA es igual a resistencia 2 por la corriente de VAA, que ya la conocemos, que es ahora sí este valor. Entonces esto es 60 ohms por 5 sobre 32 amperes. Vamos a hacer el cálculo. Lo que son 60 por 5 entre 32 amperes, lo que son 75 octavos de volt. Muy bien, con eso pues fueron todos los datos que podemos obtener de ese circuito. Entonces vamos a volver a dibujarlo, vamos a borrar un poco para abrirnos espacio para el nuevo dibujo con la expresión de todos los datos. Vamos a borrar aquí, por ejemplo. Entonces tenemos esta resistencia R1 de 20 volts. Por aquí tenemos esta fuente de voltaje. Aquí tenemos resistencia R2 y por aquí tenemos la fuente de voltaje. De hecho nos faltó calcular esa, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo por aquí. El voltaje que suministra esta fuente es de 80 por I. Lo cual viene siendo pues 80 por... Bueno, esos serían ohms, ¿no? Para equilibrar las unidades. Y esta I hemos obtenido son 3 sobre 32 amperes. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Es 80 ohms por 3,32 amperes. Son 15 medios volt. Y pues ahora sí que concluimos, ¿no? Esos son ahora sí todos los datos que necesitamos. Entonces, esta resistencia es de 20 ohms. Ese es el polo negativo, lo positivo, lo cual tiene un voltaje DCA que son 15 octavos volt. Y por aquí pasa una corriente I, que habíamos dicho es de 3,32 amperes. Esta da una corriente constante de 0.25 amperes o un cuarto ampere. Luego esta resistencia es de 60 ohms con esta polaridad y tiene un voltaje de VAA de 75 octavos volt. Y esta fuente esa fuente de voltaje pues nos dan 15 medios volt.
Y por último, por acá esta corriente de habíamos calculado era IF, que son 5,32 amperes. Y con eso concluimos este análisis.